Mr. President, distinguished members of the court, yesterday, Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, ayer Chile no dejó duda alguna de que lo que pretende es una decisión sobre el fondo de este asunto. El profesor Dupuy lo manifestó en forma muy clara y muy precisa. La única prueba que puede aplicarse para verificar la competencia de la Corte es saber si el Tratado de 1904 estaba o no en vigor en 1948. La propia Bolivia, sigue la cita, reconoce que efectivamente así era, aunque pretende hacer prevalecer sobre ese tratado real un pactum improbable. Allí está clarísimo. Chile lo que pretende es que esta Corte determine que existe un tratado real y un pactum improbable. Chile quiere que esta Corte sentencie que no tiene obligación alguna de negociar acceso soberano al mar, que solamente existe el Tratado de 1904 y que no existe pactum de contraendo alguno. Se trata de un rechazo categórico de la argumentación de Bolivia sobre el fondo. Así está de claro. Sir Daniel Bethlehem dijo que el Tratado de 1904 era tóxico para la argumentación de Bolivia. Es como si la luna tuviese celos de las estrellas, porque en esa constelación de obligaciones sí que existen. Dijo que la argumentación de Bolivia habría que quitarle el velo. Encantado, Sir Daniel, de que pueda ver todo lo que se pretende, que pueda levantar ese velo, pero tendrá que esperar hasta la boda para hacerlo. Y la boda tendrá lugar cuando este caso se examine, cuando se examine el fondo y no en esta fase de objeciones preliminares. El letrado Wordsworth se refirió a las negociaciones sobre el acceso soberano como declaraciones de voluntad y no pactum de contraendo. Habló de que era un pactum inexistente, rebuscado, que era una terminología incapaz de crear obligación jurídica, de que nada distaba más de un pactum de contraendo. Incluso señaló con toda cortesía que este ataque directo y frontal que hacía de la argumentación de Bolivia solamente obedecía a efectos de determinar la competencia. Señor presidente, con el máximo respeto, sería inconcebible que esta Corte determinase que esta objeción es de naturaleza exclusivamente preliminar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 en su párrafo 9. Está claro que la determinación de la Corte respecto de su competencia podrá considerar ciertos aspectos del fondo de la cuestión, pero, y vuelvo a citar el reglamento, la decisión sobre la jurisdicción nunca podrá decidir directamente sobre cuestiones del fondo. El resultado que pretende Chile, es decir, que no existe pactum de contraendo, necesariamente significa que al dar respuesta a la objeción preliminar, la Corte tendría que determinar el diferendo en función del fondo. Queda clarísimo, es fundamental. La Corte no puede tomar decisión en esta fase preliminar sin escuchar primero los argumentos respecto del fondo. Señor presidente, su antecesor, el juez Jiménez de Arechaga, explicó que la intención que subyacía a que se hubiese añadido el término exclusivamente preliminar al párrafo 9 del artículo 79 del reglamento en el 72 era, y cito, para que tuviese efecto disuasorio, para evitar que se planteasen ciertas cuestiones como objeciones preliminares, y además para que éstas quedasen reservadas como defensa de cuestiones del fondo, que se presentasen en forma objetiva y con su carácter nuevo al considerarse el fondo. Fin de cita. Y esta es exactamente la situación que tienen ustedes sobre la mesa, señores jueces, señores miembros de la Corte. Las objeciones a la
competencia que claramente constituyen defensa sobre el fondo nunca deberían haberse presentado, porque entonces tampoco podrán presentarse en forma nueva y objetiva en la fase del fondo. Desde luego que Bolivia no tiene duda alguna sobre lo fundamentado de sus argumentos sobre el fondo. Chile menosprecia permanentemente los argumentos de Chile, pero en ningún momento ha explicado qué es lo que constituye un pactum de contraendo. Todo lo que se ha dicho es que quieren evitarse los efectos sin perjuicio de las negociaciones, que reconocer un acuerdo de negociar llevaría a lo que el profesor Ko llamó un efecto perverso de congelar la diplomacia. Nada se dijo sobre los principios establecidos, sobre las negociaciones que emanan de acuerdos y de otro tipo de conducta, no solamente los pactos de tipo pactum de contraendo o pactum de negocio o incluso los impedimentos. Todo ello constituye fundamentos reconocidos para las obligaciones internacionales, tal y como se plantea en el capítulo segundo, párrafos 291 a 334 de la memoria. Allí se enumera el principio fundamental en virtud del cual, y cito, los estados tienen derecho de esperar y requerir o exigir que los compromisos, una vez asumidos, se respetarán, y que ello queda manifestado en diversas doctrinas jurídicas, incluyendo las doctrinas del impedimento, exclusión y de las expectativas legítimas. Fin de cita. Bolivia es bien consciente del límite que hay, o de la frontera que hay entre las declaraciones políticas y los compromisos jurídicos, y celebra Bolivia la oportunidad de poder cuestionar esta imagen equívoca que da Chile de sus argumentos como que fueron negociaciones sin consecuencia alguna. Pero eso se tratará cuando se trate del fondo. Repite como si fuese un mantra esta colisión inevitable que tendría que haber entre el Tratado de 1904 y el acuerdo de negociar. En ese sentido, Chile hace caso omiso totalmente de la referencia que hizo Bolivia en el primer turno de alegatos al caso Gabčíkovo-Najimaros. Un mal conductor en Teherán o en cualquier otra ciudad del mundo debería tener muy en cuenta lo que dijo esta Corte en aquel fallo. No podrá esta Corte determinar cuál habrá de ser el resultado final de las negociaciones que lleven a cabo las partes, sino que son las mismas que deben encontrar una solución convenida que tome en cuenta los objetivos planteados. Todo ello implica algo clarísimo. Las obligaciones entre el Tratado de 1904 y el acuerdo de negociar son paralelas. La solución convenida podrá o no afectar al tratado. Quizá la solución práctica que sea objeto de acuerdo no requiera de una revisión del Tratado de 1904, pero incluso de ser esta una posibilidad. ¿Por qué tanto alarmismo? Lo importante es que sería una solución convenida y no una solución impuesta. Es por ello que no puede sustentarse este argumento de Chile de que habría un enfrentamiento entre ambas líneas. Sir Daniel Bethlehem habló, como si no tuviera importancia alguna, de estas obligaciones paralelas, de puertas deslizantes que están una junto a la otra pero que nunca se cruzan. El profesor Ko hizo estas advertencias de una obligación impuesta judicialmente de negociar con vistas a un resultado fijo específico y de el peligro que supondrían unas negociaciones sesgadas. Más bien, señor presidente, se trata sencillamente de determinar qué es lo que conviene a las partes y escuchar el fondo de la cuestión. Chile abunda muchísimo en argumentos que pretenden transformar el Tratado de 1904 en un tabú. Sir Daniel Bethlehem citó mucho lo que yo dije de que un tratado puede tener que ver con un diferendo específico sin zanjarlo. Parecería que este es un tratado intocable, que incluso el acuerdo de negociar, un acuerdo de negociar que potencialmente pudiese llevar a un acuerdo en un futuro que potencialmente afectase al tratado, de considerarse como si fuese rechazar totalmente el Tratado de 1904, que debería ser fundamento de rechazar la competencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, que es que el acuerdo es que hay una cuestión pendiente. Eso está claro, señor presidente, y ese argumento no puede ser adecuado.
Paso ahora a la pregunta del juez Greenwood a Bolivia. Él preguntó, ¿en qué fecha dice Bolivia que hubo acuerdo de negociar el acceso soberano? Con todo gusto damos respuesta. Y dicho sea de paso, tomamos nota de que con todo entusiasmo Chile abordó esta pregunta en el segundo turno de alegatos. El profesor Dupuy se ha referido a un continuum, a un proceso histórico continuo con orígenes misteriosos. Habló de la necesidad de sedimentar, de cristalizar, de metamorfosis u otros momentos mágicos donde de pronto y súbitamente se crea una obligación. Nos parece sugerir que a menos que en una fecha determinada se haya firmado un acuerdo específico, que una conducta repetida, unas prácticas consecuentes, no pueden crear obligaciones. Pero no es esto lo que ha manifestado esta Corte en muchas oportunidades. Les doy un ejemplo muy reciente. En la delimitación de las fronteras marítimas entre Perú y Chile, esta Corte caracterizó el acuerdo tácito entre las partes, y cito, como un entendimiento en permanente evolución entre las mismas respecto de su frontera marítima. Fin de cita. No hay principio alguno del derecho internacional que requiera un momento mágico específico cuando un acuerdo o un arreglo sale de la nada, como si fuera la creación divina. La teoría de Bolivia, más bien, es que hay diversas instancias, oportunidades en que hubo acuerdo con Chile. El párrafo 337 de la memoria señala claramente, y lo cito, que cada uno de los episodios presentados cumple el criterio de crear un compromiso jurídico vinculante. Uno solo de estos compromisos bastaría para crear la obligación, pero en el caso de autos hay una acumulación de actos por parte de Chile que se han ido sucediendo, lo que no hace más que fortalecer la argumentación de Bolivia. Fin de cita. Los hechos están todos allí. Demuestran que en diversas oportunidades Chile prometió negociar el acceso soberano al mar. Napoleón dijo alguna vez que si se quiere tener éxito en el mundo hay que prometerlo todo y no dar nada. Ahora bien, en el derecho, una promesa es una promesa, ya sea sola o si se la repite una y otra vez. Es así de fácil, así de sencillo. El letrado Wordsworth hizo todo lo posible para examinar todos estos intercambios en forma selectiva. Ya la profesora Chemillier ha demostrado brevemente la representación equivocada que se hizo de estos documentos. Pero estas son cuestiones a tratar en la fase del fondo, y Bolivia encantada de examinarlos, en fin, en forma muy pormenorizada, a la luz de los principios aplicables de derecho internacional. Pero es una cuestión que no ha de tratarse aquí, que estamos hablando de competencias. Esta conducta consecuente da lugar a obligaciones, tanto antes como después de 1948, tanto aisladamente como acumuladas entre todas. Volviendo a la pregunta del juez Greenwood, la única pertenencia posible que puede tener a la competencia, a entender de Bolivia, es si se acepta una dicotomía entre el antes y el después de 1948, como si el artículo 6 significase que las partes contratantes no podrán entablar nuevos acuerdos tras ese momento mágico de la medianoche de 30 de abril de 1948. Los hechos presentados en la memoria de Bolivia ya abarcan todos los posibles casos, establecen obligaciones antes, durante y después de 1948. Pero una vez más, esta es una cuestión a tratar al examinar el fondo del caso. Lo que sí queda claro es que quienes redactaron el Pacto de Bogotá para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta de la OEA, tenían la intención de dar el alcance más amplio posible al artículo 31 para dar resolución a título definitivo a todas las disputas o litigios en las Américas.
Sir Daniel Bethlehem intentó minimizar el efecto del artículo 34 como una disposición meramente jurisdiccional o de competencia, como que diciendo que los mecanismos de resolución de litigios del pacto quedan así aplicados exhaustivamente. Pero ya lo explicó el profesor Forteau, esa disposición establece que un litigio, un diferendo, quedará zanjado si la Corte determina que no tiene jurisdicción de conformidad con el artículo 6. Podrá, por lo tanto, aplicarse solamente si no cabe duda alguna de que una cuestión está total y plenamente resuelta. Señor presidente, Chile abundó mucho en el artículo 6 del Tratado de 1904, el derecho perpetuo y pleno de libre tránsito. La pertinencia de invocar este derecho una y otra vez no queda del todo claro. Se está sugiriendo que porque Bolivia tiene este derecho menor de tránsito, que entonces ha de olvidar simplemente las promesas de Chile de negociar el acceso soberano. Una vez más, se trata sencillamente de determinar qué es lo que convinieron las partes, cuál era el contenido del pactum de contraendo, y es una cuestión a tratar al examinar el fondo. Pero justamente para que a la Corte le quede claro este supuesto libre tránsito, señala Bolivia que recientemente ha presentado una reclamación, una queja ante Chile en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con sede en Uruguay, sobre las restricciones que se impone a su derecho de tránsito. Larguísimas colas de camiones que necesitan hasta 3 días para cruzar la frontera, perjudicando clarísimamente el comercio exterior boliviano. No obstante, los derechos que tiene Bolivia en virtud de este acuerdo de negociar, lo que le ha costado, el costo de este rechazo del acceso soberano han sido catastróficos para el desarrollo de Bolivia, lo que queda reflejado en el reconocimiento hemisférico universal y unánime por parte de la OEA, que sigue siendo una cuestión pendiente de negociación entre las partes. El tono que ha asumido Chile en este procedimiento les queda claro a todos. Es, por un lado, menospreciar estas genuinas inquietudes de Bolivia, haciendo predicciones alarmistas de caos y de situaciones terribles si se examina el fondo de la cuestión, estableciendo una equivalencia entre unilateralismo y litigio o negociación jurídica, y declara, por otra parte, como lo hizo el honorable agente en su intervención inicial, que Chile no consiente a la competencia, no puede estar de acuerdo con la competencia de la Corte. El profesor Coe habló de intentos unilaterales de volver a iniciar litigios o diferendos sobre las fronteras del continente, de desestabilizar las fronteras, como si el que Bolivia aseverase que existe un acuerdo de negociar fuese en sí un acto de agresión contra sus vecinos, estableciendo temores si se abriese toda esta cuestión. No es cierto. Bolivia se basa en el acuerdo específico con Chile de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Se trata de una lex specialis concreta en circunstancias especialmente únicas, específica a las relaciones históricas y al acuerdo, a los arreglos entre Bolivia y Chile. Queda bien claro que con ese tipo de argumento de corte político, Chile se aparta muchísimo del derecho que es de aplicación con arreglo al Pacto de Bogotá. Más bien, Chile ha utilizado estas audiencias para señalar la argumentación de Chile como artificial, no fundamentada y provocadora, un precedente muy peligroso que para Chile resulta totalmente inaceptable, para crear el temor en esta Corte, para desalentarles de que conozcan del fondo de la cuestión, como que ello nada tiene que ver con el derecho internacional. Quizá recurrir a ese tipo de argumentos ya explica la falta de confianza que se tiene en la propia objeción a la competencia que presentaron. El profesor Coe les ha advertido que no hagan entrar a la Corte en cuestiones diplomáticas tan delicadas, como si la función de la Corte fuese mantenerse bien lejos de todo ello. La Corte la creó las Naciones Unidas como su órgano judicial principal solamente para
tener competencia en aquellos casos en que son cuestiones menores, que no tienen importancia alguna? La respuesta tiene que ser clarísima, que no. Es un intento, es justamente para este tipo de diferendo, cuando otras formas de resolución de litigios ya han sido agotadas, que la Corte tiene que poder dar una respuesta para salir de un conflicto permanente. El intento de Chile de desalentarles de ejercer su competencia introduciendo estas consideraciones políticas ajenas no corresponde. El pueblo de Bolivia tiene fe en que esta Corte hará oídos sordos a este tipo de argumentos que nada tienen que ver con el derecho. En resumen, señor presidente y distinguidos miembros de la Corte, la objeción de Bolivia a la jurisdicción es que no hay obligación de negociar acceso soberano al mar. No puede caber duda de que se refiere directamente al corazón del argumento de Bolivia, tal y como queda reflejado en el párrafo 500 de su memoria. Chile claramente pide que ustedes sentencien sobre el fondo de la cuestión. Está claro que no está presentando una objeción exclusivamente preliminar de conformidad con lo que dispone el artículo 79, párrafo 9. Con ello concluye mi alegato. Le agradezco, señor presidente.